Hola a todos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por conectarse con nosotros en Sin Reserva. Es un gusto poder acompañarlos hoy cuando vamos a hablar de nuevo de la alimentación, la importancia de la alimentación y además cómo el alimento lo podemos convertir en un aliado en estos momentos, cómo nos puede ayudar en la parte de las emociones, cómo nos puede ayudar también para mejorar nuestro sistema inmune. Por eso hoy tenemos un gran invitado desde Cali que ya lo van a conocer, ya se los vamos a presentar. Esto es Sin Reserva. Recuerden que este espacio pues es creado para conversar, para hablar de lo que nos preocupa y nos une, y también para que ustedes puedan preguntar sin reserva, aprender sin reserva. Y ahí está, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Oscar David? Querido José Fernando, un placer estar contigo. Qué bueno, me hace muy feliz participar aquí en tu perfil y bueno, encantado, encantado en todo lo que te pueda servir, todo lo que podamos practicar el día de hoy con todo el cariño. Oscar David Hurtado me contesta desde mi ciudad, desde Cali. Es un gusto realmente de poder tenerte en este espacio. Es médico cirujano, máster en nutrición humana. Su cuenta de una vez se las digo para que lo vayan siguiendo, @medicina nutricional oficial, @medicina nutricional oficial. Y hoy lo que nos compete, el tema que propusimos para charlar a esta hora es cómo hacer del alimento nuestro aliado en tiempos de cuarentena. Y quiero saber, digamos que, cuáles serían, para comenzar, esas diariamente los principales errores que cometemos los ciudadanos a la hora de alimentarnos. ¿Cuáles son esos errores que tú has identificado? Bueno, muy bien. José Fernando, de antemano, ¿me escuchan bien? ¿Todo es perfecto? ¿Sí? No sé si nos puedan contestar y nos puedan retroalimentar. A ver. Se te va un poco la señal. Está un momentico, te quedas pensando, no sé si el wifi tuyo pueda estar un poquito molestando. ¿Todo bien? Sí, señor, muy bien. Se nos fue. Se nos fue. No sé si de pronto el wifi del doctor pueda estar molestando. Habría que de pronto, me imagino yo, desconectar. Vamos a transmitir de nuevo, desconectar de pronto otros dispositivos y vamos a escribirle aquí a la gente que se está conectando. Doctor, ¿cómo está? Es que se José, quedó pensando un poquito. está lloviendo impresionante hoy en Cali. Está generando un poquito de intermitencia. Siguiendo, pero no hay problema. Mientras podamos hacerlo, no hay ningún problema. Bueno, entonces, ¿cuáles serían los principales errores que estamos cometiendo a la hora de alimentarnos? Bueno, muy bien. Bueno, José Fernando, ¿qué es lo que está sucediendo? Como tú me presentaste, yo soy médico con maestría en nutrición. José Fernando, el problema que tenemos hoy por hoy en la población a nivel mundial, diríamos que son dos cosas concretas. El primero, nuestros ancestros nos enseñaban a comer de una forma correcta para su época, José Fernando, porque Ujú. encontramos de que ellos nos enseñaron a consumir en su cultura gastronómica mucha harina, mucha grasa, y ellos comían de esta forma, y en teoría, así como comían, ellos hacían actividad física, porque el abuelito cogía el asadón y la estopa y se iba a caminar arriba de la montaña porque fue campesino. Entonces ellos Ujú. comían mucha harina, mucha grasa y hacían mucha actividad física y en teoría en su época eso estuvo correcto. Pero nosotros, los citadinos, los que trabajamos en oficinas, los que trabajamos en un consultorio, pues seguimos comiendo de la forma que ellos nos enseñaron, pero José Fernando, la problemática que tenemos es, comemos igual, mas no hacemos la misma actividad física que ellos hicieron. Primer punto. Y el segundo punto radica en que hoy por hoy estamos comiendo más alimentos hechos en las plantas. Es decir, estamos comiendo más alimentos ultraprocesados, cargados de aditivos, cargados de azúcar, que hoy por hoy están catapultando, si nos vamos a las estadísticas de Colombia, a que el 56% de la población colombiana tenga sobrepeso y una tendencia fuerte a la obesidad. José Fernando, el problema que tenemos actualmente con nuestra nutrición se basa en que estamos comiendo muchas harinas y estamos consumiendo muchos alimentos industrializados que están generando que la pandemia de la obesidad esté
aumentando. Claro, y lo que tú dices es clave porque, pues digamos que en estos momentos la ansiedad le genera a unos, me incluyo, la necesidad de comer más. Entonces empieza uno, acabo de almorzar, me pasó hoy, me pasa todos los días, acabo de almorzar y una hora después, 45 minutos después, el cuerpo, no yo, el cuerpo empieza a pedirme algo, siento como un vacío en el estómago que necesito llenar y pues en ese momento la verdad es que uno no piensa en una ensalada o no piensa en algo, pues no sé, lo único que me viene a la mente es comerme un dulce o un croissant de chocolate me acabo de comer, está mal, yo sé, con un café. Entonces, estamos viviendo procesos de ansiedad, algunos están comiendo más que lo que comían antes, estamos además muy quietos, la mayoría, y otros están al contrario sin apetito, se les ha ido el apetito. Entonces quiero entrar como en un nivel en donde podemos llegar como al balance exacto, teniendo en cuenta lo que estamos viviendo, es decir, cómo damos vía libre a esa ansiedad para poder pues darnos un gustico diferente, algo que nos haga recordar o que nos dé satisfacción. El dulce, sé que nos pasa a todos, nos da mucha satisfacción. ¿Cómo llegar a un punto medio, Doc? Mira, José Fernando, el tema de la ansiedad por querer picar y comer tiene nombre. Yo en mi cuenta en Instagram, en Facebook y en YouTube he sido de los médicos que he hecho la siguiente postulación. He dicho, esto de comer mejor, esto de bajar de peso, no consta de dejar de comer, comer poquito, comer mucho. Este tema de bajar de peso es un tema de hormonas. Si yo le ayudo a mi paciente a que controle sus hormonas, el cuerpo hace el resto. José Fernando, hay una hormona, que es la hormona de la ansiedad por querer picar y comer, que se llama la grelina. La grelina es una hormona que se ubica en nuestro estómago y cuando nuestro estómago está vacío, ella se libera rápidamente, se libera del estómago y va para nuestro cerebro y le dice al cerebro, tengo hambre. Una de las opciones naturales, fáciles de controlar esta hormona, es con una correcta hidratación. Si tú quieres tener el control de la ansiedad por el dulce, mantén una buena hidratación y una fórmula que no falla es multiplicar tu peso por 35. Por ejemplo, si tú pesas 70 kilos, lo multiplicas por 35 y esa es la cantidad de agua en litros que tú puedes consumir. Y cuando tú consumes una buena cantidad de agua, como son más o menos 2 litros, entonces vas a controlar más fácil la hormona de la ansiedad por querer picar y comer. Ese es un punto, pero te doy un dato, José Fernando. Y aquí nos devolvemos a la alimentación de nuestros ancestros. Un alimento muy cargado de harinas, como por ejemplo puede ser, pongámosle nombre, un nombre criollo, por ejemplo el sancocho, que no es tanto los colombianos. Un alimento como el sancocho, que yo lo denomino algo así como agua con sal, veneno mortal, porque es un alimento muy cargado de harinas. José Fernando, en 2 horas tendrás hambre. Y tú me dirás, pero doctor Oscar David, ¿por qué un alimento cargado de harinas dará hambre? José Fernando, porque se vacía muy rápido desde el estómago al intestino. Si tú quieres tener el equilibrio para el control de la ansiedad, tu plato debe de contener proteínas, grasas y un carbohidrato idealmente integral. Entonces, cuando comemos mucha harina, esto nos genera mucha ansiedad. Entonces, si tú tienes el control de las harinas, es decir, te comes una harina integral, colocámosle nombre, arroz, y sumado a esto, consumes una buena porción de proteína, ensaladas, aceite de oliva, por ejemplo, como grasita, y tienes una correcta hidratación, en teoría, José Fernando, no tendrías por qué tener ansiedad por el dulce a las 2 horas. Y otra cosita para ser más concreto, el cerebro se premia de grasa y azúcar. Por eso, José Fernando, los médicos que estamos en el mundo de la nutrición hablamos de que así como existen adictos a la cocaína, existen adictos al dulce. Y existe el término, se llaman los sugarólicos o los azucarólicos, personas adictas al sabor dulce. Y lo peor es que para eso, como yo te acabo de decir, pues uno no lo tiene en cuenta porque para uno es un placer como el placer que generan las adicciones. Así es. Entonces, y además porque pues se comercializa libremente, no nos están diciendo cuidado, alimentos
cargados de azúcar, simplemente pues los vamos y los compramos y los consumimos sin ningún problema. Y ese es uno de los principales inconvenientes tal vez que tiene esta adicción al azúcar, ¿no? ¿Qué ha pasado, por ejemplo, en nuestro país con todo el tema que sé que varias entidades no gubernamentales están impulsando una campaña para que los alimentos azúcar vengan con precisamente esa alerta y evite que las personas empiecen a consumirlo como si fuera alimento nutritivo, como por ejemplo son los jugos de cajita? De hecho, lo único natural que tiene un jugo de cajita es la fruta que está ahí dibujada. Si tú te fijas en los juguitos en caja, verás que dice entre un 5 y un 10% de fruta, es decir, que el resto del contenido suele ser azúcar, colorantes artificiales, aditivos. José Fernando, mensaje para el corazón de las personas que siguen tu perfil. Estamos ante la prisión de niños que se están enfermando primero que sus papás. Y con este mensaje quiero llegarle al corazón a las mamás que nos escuchan, porque José Fernando, cuando evaluamos la encuesta de nutrición del año del 2015, cada quinquenio se hace esta encuesta nacional de nutrición, encontramos como Colombia está con el 56% de su población está en sobrepeso, pero José Fernando, ¿sabes entre hombres y mujeres quiénes están más gorditos? Las mujeres. ¿Por Y qué? si la mujer tiene tendencia al sobrepeso, quiere decir que ella en teoría tiene hábitos de nutrición incorrectos. Y José Fernando, cuando tú educas a un hombre, tú educas a una persona. Pero cuando tú educas a una mujer, tú transformas una familia. Entonces, si estamos ante la primera generación de niños que se están enfermando primero que sus papás, y sumado a esto tenemos a mamás gorditas, entonces estamos condenando a la población colombiana a una pandemia peor que la que estamos viviendo actualmente, que se llama la obesidad. La obesidad es una pandemia peor. Estamos México, hablando, sí. el 70% de la población mexicana tiene obesidad, tiene sobrepeso. Entonces, estamos en una pandemia peor que la del COVID-19. Cuando dices que los niños se están enfermando más rápido o primero que sus padres, ¿eso está registrado en alguna parte? ¿Hay algunas cifras de pronto en Colombia o a nivel mundial de la Organización Mundial para la Salud? De hecho, José Fernando, en el año 2015 se reportó la primera niña en los Estados Unidos de 3 años con diabetes tipo 2, diabetes del adulto. Antiguamente, los fuimos niños más o menos de 1900, no sé si seré yo un poquito mayor que tú un poquito que yo. Un pediatra de esa época se aterraría, José Fernando, en ver los niños que hoy por hoy yo atiendo, obesos, con diabetes tipo 2, resistencia a la insulina. La Organización Mundial de la Salud está preocupada porque la tendencia es muy fuerte a la obesidad infantil, originada por el sedentarismo y originado también por los malos hábitos de la alimentación que están llevando a la alimentación ultraprocesada. Entonces, esta niña que te contaba del año 2015, que se le diagnosticó diabetes tipo 2 a la edad de los 3 años, cuando ella venía de mamá y papá obesos y de mamá y papá diabéticos. Y no porque los papás eran diabéticos, la niña fue diabética. Porque, José Fernando, otra frasecita que a mí me encanta. Yo soy un médico que aplico mucho las frases para poder llegar al corazón a mis seguidores y a mis pacientes. José Fernando, la herencia no es sentencia. Uno se enferma de lo mismo que los papás si uno sigue comiendo igual de mal como los papás, en teoría, le enseñaron a la niña. Entonces la niña comía mucho ultraprocesado, mucho azúcar, obesidad, su mamá fue obesa durante el embarazo y la niña generó una resistencia a la insulina que la convirtió en la primera niña diabética tipo 2 a nivel mundial. Y esto, claro, ha generado una consternación y hoy por hoy vemos niños de 10, 14, 15 años ya diabéticos tipo 2. La buena noticia es que bajando de peso y corrigiendo errores de nutrición podemos lograr revertir esta condición, esta enfermedad. Sé que hay una fórmula que ustedes manejan como médicos y quisiera que la pudiera entregar de el peso saludable. Obviamente esto tiene que ver con masa muscular, etcétera, pero hay una fórmula por lo menos para saber si uno está bien.
Es decir, ¿qué está dentro de lo normal en medio de esta situación de confinamiento? Me imagino que dentro de lo normal está que usted se haya podido subir 2 kilitos y que se haya podido bajar 2 kilitos dependiendo de la situación que le haya generado la ansiedad o que le generó estrés y entonces ese estrés le generó inapetencia o que le generó por el contrario ansiedad por comer un poco más. Entonces quisiera saber cómo nos damos cuenta nosotros cuál es nuestro peso saludable, si estamos bien o si ya definitivamente hemos subido demasiado o hemos bajado mucho. Muy bien. José Fernando, esa es una excelente pregunta para, para la siguiente respuesta. En uno de mis videos en YouTube expuse que el peso ideal no existe, porque no podemos comparar el peso, por ejemplo, de un fisicoculturista que puede pesar 100 kilos y es masa magra. Lo que sí existe es el porcentaje de grasa ideal. Si una persona tiene un porcentaje de grasa por debajo del 32%, siendo mujer, estaría bien. Si es hombre, por debajo del 25%. Obviamente, José Fernando, para poder determinar ese porcentaje de grasa, pues necesitamos una pesa de impedanciometría, o sea, pesas que miden el porcentaje de grasa, o venir al centro médico y los médicos medirte la grasita y ahí sacar los cálculos e identificar tu porcentaje de grasa. Pero te doy una medida más fácil que todo el mundo puede hacer en su casa y es coger un metro. José Fernando, si tu circunferencia de la cintura está por encima de 90 centímetros, ya hay riesgo. 90 centímetros, si está por encima de 90 No centímetros, importa la estatura, no importa la ni la estatura. edad. Bueno, no, en niños es otra medida. Sí, 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 sí. Tendríamos Pero que en adultos, en adultos más de 90 centímetros, ya en medicina de nutrición tiene nombre. Por ejemplo, tú no has visto, José Fernando, a una persona por lo demás delgada, digamos un varón, que tú lo ves delgado de brazos, pero barrigoncito, y tú le dices esa barriguita como se le ve de bonita. José Fernando, eso en medicina tiene nombre, se llaman los gordiflacos. Flacos por fuera, gordos por dentro. Y el gordiflaco, según el estudio Framingham que se hizo en la época de 1970, catapultó que estos flacos por fuera, gordos por dentro, tenían el mismo riesgo cardiovascular que una persona que pesara 100, 120, 130 kilos. Entonces, si tú tienes una circunferencia de la cintura ampliada por encima de 90 centímetros, tienes riesgo de enfermedad cardiovascular. Y José Fernando, y te doy un datico sobre el aislamiento. Las estadísticas, que no las tengo en Colombia, pero sí las tengo de España, dice que el español en estos 2 meses subió entre 3 y 5 kilos. Y si tú me preguntas, doctor Oscar David, ¿cuánto es normal subir en una persona que no cuida su plan de nutrición? Es 1 kilo por mes. Es decir, al año más o menos una persona, si no se cuida, subiría más o menos 10 kilos, más o menos de 10 a 12 kilos. Pero estamos hablando de que están subiendo entre 3 y 5, es decir, de que la persona está subiendo el doble de peso, es decir, que en esta situación las personas van a subir 20 kilos en un año, en teoría siendo entre comillas normal subir 10 kilos para el que no se cuida. bueno, Doc, pues en Sin Reserva le damos la oportunidad a las personas a que pregunten sin reserva. La idea es que ustedes se puedan asesorar de parte de los expertos que están a través de esta pantalla. Valeria de Cosmos nos dice, de entrada, ¿por qué la alimentación no debería ser una responsabilidad de las mamás? Para eso hay figuras paterna y materna. Las hormonas tienen que ver con la concentración de grasa en mujeres. Ella creo que habla referente al comentario que hiciste, que si crías a un hombre, crías a un individuo, y si crías a una mujer, estás criando familia. Y por Sí, acá también hay una que dice que es una postura bastante, un comentario bastante machista, pero pues no, entiendo lo que quieres decir. sí, no, mi postura es la siguiente. La mujer, José Fernando, por las manos de la mujer, normalmente en la mayoría de los matrimonios pasa al mercado. Por ella se define que se ha de comer en casa. José Fernando, de hecho, yo he hecho, en mis redes sociales, he hecho el siguiente postulado. He dicho, el varón, nosotros los hombres, tenderemos a enfermarnos de lo mismo que la suegra. Y entonces la niña que dice, pero Dios mío, ¿qué tiene que ver mi mamá ahora con mi esposo? Y José Fernando, lo que pasa es que la mamá de nuestra, o sea, nuestra suegra, le enseñó a nuestra esposa a cocinar con ciertos caprichos nutricionales. Frases como, mijita, haga bastante para el almuerzo para que quede por la noche. Y ella se crió con ese concepto y ese es un concepto desde el punto de vista de nutrición errado, porque es que el cuerpo es uno de día y es otro de noche.
uno en la noche no debe estar comiendo de lo mismo que el almuerzo, José Fernando. O de pronto su mamá le enseñó, mijita, en la Yo lo noche. hago. Sí, 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 es un hábito con los que nos criaron a todos. O de pronto la mamá le dijo, mijita, en la noche se come poquito, un cafecito con leche y un pedacito de pan, arepa o tostados. Y nutricionalmente esto es incorrecto, porque es que mira, José Fernando, si nos vamos a la antropología, vemos cómo el ser humano está hecho para cazar de día, no para cazar de noche. Es por eso que no tenemos visión nocturnas. Y es por eso de que en la noche no necesitamos comer la misma energía que si comemos al desayuno y al almuerzo. De energía estoy hablando de carbohidratos, de harinas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando cae la oscuridad, tu cuerpo y el mío detectan que llegó la noche. Entonces le manda señal a las glándulas suprarrenales y al hígado, y el hígado comienza a liberar glucógeno para que tú tengas energía mientras duermes. Entonces, cuando tú comes harinas nocturnas, tenderás a subirte de peso. Si mi esposa trae la cultura gastronómica con la que su mami la crió, entonces tenderá a alimentar de esa misma manera a sus hijos y a su esposo. Es decir, los mismos errores de crianza. Entonces, si la mujer decide cambiar, todos en casa cambian, porque la mayoría de lo que pasa por el mercado pasa por los gustos de ellas. Entonces, es por eso que yo me refiero que cuando tú No es educas a una machismo ni mujer, porque las transformas mujeres la siempre sean familia. las que Cuando cocinen para explicarle a la gente. No es machismo lo que tú estás diciendo, sino es que la mujer en todo caso tiene, al contrario, un liderazgo en los hogares de qué comprar y qué no comprar y qué comer, qué disponer para, así sea que el hombre sea el que cocine, pero lo que quieres decir es que las mujeres son las personas líderes en los hogares, que son las que llevan precisamente la parada de hoy que comemos. Por ejemplo, generalmente en mi casa se le pregunta a la mamá, bueno, ¿y hoy qué hacemos de almuerzo? No porque sea machismo, sino porque a veces soy yo el que siempre cocina, la mayoría de veces, pero son ellas las que toman la decisión porque ya hay unos bebés, bueno, ¿qué le vamos a dar a los bebés? Y me gusta darle, digamos, esa decisión a ella, que ella tenga esa libertad de decidir porque está decidiendo también por todos en la casa. ¿Está bien? uh-huh. Que la gente te estaba diciendo que este es un comentario machista. No, a veces no, hay que tomarla suave, entender un poco más la profundidad de lo que nos quieren decir. Aquí dicen, doctor, ¿qué pasa si estoy en mi peso saludable, pero en mis días de ovulación me da mucha ansiedad y quiero estar comiendo? ¿Cómo manejar esto? Sí, ese dato es muy bonito. ¿Cómo te parece, José Fernando, que desde el punto de vista fisiológico, cuando la mujer empieza a ovular, comienza a liberarse la progesterona, que es la hormona del embarazo? Entonces, esta maquinita, desde el punto de vista fisiológico, comienza, por acción de la progesterona, a acumular un poquitico más de grasa, pues porque el cuerpo piensa que llegó el momento de embarazarse. Entonces, desde el punto de vista fisiológico, el cuerpo comienza a acumular grasita para el embarazo, porque de hecho la grasita ayuda, porque como nosotros vinimos de una mujer y un hombre de la era paleolítica, de un hombre que tenía que aguantar hambre si no cazaba, entonces el acúmulo de grasa favorecía que la mujer quedara embarazada, la mujer que tenga ansiedad y deseo por querer comer y picar dulce después de que comienza a ovular. Y esto, entre comillas, es normal. Pero ¿cómo controlarlo? Con una correcta hidratación. Aquí también funciona muy bien, José Fernando, las infusiones de té verde. Funciona también muy bien el vinagre de manzana. De hecho, el vinagre de manzana se puede hacer en casa. Tú puedes coger unas 4 manzanas verdes, las partes en trozos, las agregas en un recipiente de vidrio y la dejas vinagrar por una semana. Y a la semana coges 2 cucharaditas de ese vinagre de manzana y lo echas en un vasito con agua. Eso ayuda mucho a calmar la ansiedad por querer picar y comer de más. Y lo tomas 2 o 3 veces al día. La canela también ayuda muchísimo a controlar la ansiedad por querer picar y comer después del día de la ovulación. La canela, infusiones de té verde, agua de clorofila también funciona perfecto. El vinagre de manzana, el café pueden ser excelentes opciones para controlar la ansiedad por el dulce. Alejandra, primero quiero recordarles que estamos hablando hoy. Estamos hablando con el doctor Oscar David Hurtado. Él es el médico cirujano y además máster en nutrición humana. ¿Cómo hacer del alimento nuestro aliado? Estamos hablando en este momento pues, de confinamiento, que hay tantos cambios y tantas cosas. Y quiero preguntarle, doctor, ¿cómo es el tema de la obesidad? ¿Cómo puede, o por el contrario, el bajón de peso fuerte que pueden estar presentando algunos ciudadanos, cómo puede afectar nuestro sistema inmune, por ejemplo?
José Fernando, la obesidad per se es un estado crónico de inflamación. Una persona con obesidad tiende a inflamarse. La inflamación es un estado donde el cuerpo entra en una fase de reacción y es llevar a que su sistema inmunológico esté vulnerable. De hecho, la obesidad, José Fernando, o mejor, la naturaleza tiende a castigar a los gorditos. Al búfalo gordo es al primero que se comen. Si nos vamos, por ejemplo, a las estadísticas y vemos cómo la obesidad o cómo el COVID-19 afecta a las personas con obesidad mucho más fuertes, esto es originado porque la persona con sobrepeso y obesidad tiende a tener un estado crónico de inflamación. Entonces, cuando estamos hablando de que es peritorio que las personas, y más ahorita que estamos en este aislamiento, tendamos a la pérdida de peso. Y para lograr una pérdida de peso exitosa, tenemos que aprender, y esto es algo que yo quiero que les quede en el corazón, a controlar las hormonas del sobrepeso. ¿Y sabes, José Fernando, cuál es una de esas hormonas que se puede controlar fácilmente? Se llama, además de la grelina, hay otra que se llama la insulina. La insulina, José Fernando, la podemos controlar muy bien en el aislamiento. Y la insulina es una hormona que se eleva cada vez que comemos harinas, alimentos dulces, bebidas dulces, azúcares. Entonces, hay 5 alimentos inocentes que inocentemente nos engordan, que hoy les voy a enseñar a controlarlos para que así logren perder peso de una forma fácil o que no suban de peso en este aislamiento. ¿Te parece? Claro, de una, te escuchamos. Entonces, de antemano te digo algo. Voy a hablar de 5 alimentos criollitos con los que nos criaron. Entonces, aquí se pueden venir. Yo los voy a apuntar. Por favor. Y se puede venir de pronto una serie de cuestionamientos diciendo algo así como, pero doctor, es que estamos en aislamiento, no tenemos suficiente dinero para comprar algunos alimentos. Pero en todo caso, el mensaje que yo quiero dejar es que si tú estás buscando una pérdida de peso exitosa, yo te invito a que estos 5 alimentos los disminuyas o los evites. ¿Sí? Primero, listo. José Fernando. Primero, las frutas y las verduras son para comerse, más no para tomarse. Uno de los alimentos que más influye en el sobrepeso, que más influye en la barriguita, que más influye en el hígado graso, es la fructosa, es el azúcar de las frutas. Si tú te comes la fruta, pues estás comiendo la fibra, pero si tú te tomas el jugo, estás consumiendo el de la fruta. Entonces, la fructosa es uno de esos carbohidratos simples que golpean muy fuerte el hígado y genera triglicéridos altos y tiende a la persona a acumularle grasita. Entonces, mi primera recomendación, si tú estás buscando una pérdida de peso exitosa en el aislamiento, disminuye o no consumas jugos de frutas. Aquí vendría ya lo siguiente, o la siguiente pregunta. Que es ni siquiera, doctor, si hacemos, ni siquiera, doctor. Sí, yo te estoy escuchando perfectamente. Te estaba preguntando que ni siquiera si hacemos el jugo solo con la fruta y además no la servimos con la pulpa. José Fernando, mensajito. El proceso de la digestión empieza en la masticación. Cuando tú masticas, por ejemplo, pongamos un nombre, pongamos un brócoli, porque cuando yo hablo de las frutas y verduras que comen, yo también quiero enseñarle a tus seguidores que el consumo de licuados verdes en teoría también es incorrecto. Eso de la digestión empieza en la masticación. Cuando yo pongo un brócoli en mi boca y lo mastico, hay una señalización. El paladar, el gusto le dice al cerebro, viene un brócoli. Entonces inmediatamente el cerebro manda unas señales a tu aparato digestivo, a tu hígado, a tu páncreas, a tu estómago, para que se prepare porque viene un brócoli para el proceso de la digestión. Cuando tú te tragas, te tomas un brócoli, no hay señalización. Y cuando no hay señalización, José Fernando, ese alimento va a pasar rápidamente el intestino y como el brócoli y los vegetales son carbohidratos complejos, igual cuando tú ya los licúas, ya viene el proceso listo para absorberse y vas a liberar insulina. Los licuados y los jugos de verduras influyen en el sobrepeso porque haces picos de insulina. Y entonces esa es la parte bonita y la parte mágica del mensaje. Porque es que, José Fernando, al principio te decía que cuando uno controla las hormonas, el resto.
Entonces, si disminuimos los impulsos de insulina, podemos lograr la pérdida de peso. Perfecto. Segundo alimento que no deberíamos consumir. José Fernando, agua con sal, veneno mortal. Ujú. Ahí me O sea, refiero no a sopas. las sopas, pero ¿sabes, José Fernando? A las cremas de verduras. José Fernando, estamos hablando de pérdida de peso, no estamos hablando de una persona enferma, postrada en cama, que su crema de verduras y su sopita está bien, pero estamos hablando de pérdida de peso, ¿sí? Para que de pronto el seguidor no se vaya a confundir. O Doctor sea, Oscar estamos hablando de cómo perder peso. Sí, ese es lo que nos propone. 5 alimentos que debemos dejar de consumir para perder peso. exacto, lograr resultados de pérdida de peso exitosa. Okay. Las sopas y las cremas de verduras. Y tú me dirías, pero doctor Oscar, bueno, lo de las sopas ya entendí el tema del sancocho, mucha harina y mucha sal. Pero las cremas de verduras, doctor, ¿cuál es el problema con una crema de zanahoria, por ejemplo? José Fernando, zanahoria cruda, zanahoria cocinada. ¿Cuál es más dulce? Me imagino que la cocinada, porque precisamente el calor ayuda a que se deshidrate un poco y precisamente queda como cuando uno hace el azúcar y hace el caramelo. ¿Sí? ¿Más o menos pasa eso? Así. Sí, José Fernando, cuando tú consumes una crema de verduras, lo que estás haciendo es consumiendo un alimento que es un carbohidrato que al ablandarse se desnaturaliza y como es dulce, hace picos altos de insulina. Es por eso que mi propuesta, si estás buscando una pérdida de peso exitosa, come las frutas y las verduras, pero no las licúes y no las sometas al calor. Así puedes tener resultados mucho más contundentes y además de eso que aportan vitaminas, minerales, oligoelementos. Entonces, ese es el segundo alimento. Evita las cremas de verduras y las sopas. Tercero, Ujú. Tercero. José Fernando, en la época de Jesús, un ser humano se consumía 1 libra de dulce representado en miel al año. Actualmente, 180 libras de azúcar por persona. Y si tú a Tremendo. mí me preguntas, ¿qué es el azúcar? Como lo subí hoy en mi perfil en Instagram, yo dije, el azúcar es un tóxico, porque José Fernando no se clasifica dentro de un alimento. Doctor Oscar, ¿qué es un alimento? Es toda sustancia que aporte nutrientes. Y si tú me dices que el azúcar aporta nutrientes, yo te digo, ninguno. Aporta carbohidrato simple, que va a liberar mucha insulina. José Fernando, así como hay adictos a la cocaína, hay adictos al dulce. Por eso cuando yo hablo, por ejemplo, del tema del café, de hecho te cuento una experiencia a modo personal. Estaba sentado con y yo le dije, papá, tú nunca has sabido a qué sabe el café. Y él me dice, hijo, ¿por qué dices eso? Yo le dije, papá, porque el café no sabe dulce, el café sabe amargo, el chocolate sabe amargo. José Fernando, la gente está enamorada del sabor del café con el dulce, no del verdadero sabor del café. Y una de mis propuestas es enamorémonos del verdadero sabor de los alimentos. El chocolate sabe a lo que sabe, el café sabe a lo que sabe, las infusiones Ujú. los tés saben a hierbas. Entonces, mi propuesta es enamorémonos del verdadero sabor de los alimentos. Por eso, José Fernando, hay un alimento en el cual yo hice un post la semana pasada, que es uno de los alimentos que más queremos, que más cariño le tenemos, pero es un error de crianza y muy grave. ¿Preparado? Hágale. Láncelo, José láncelo. Fernando, José Fernando, la panela. La panela Estás dañando muchos corazones estructuralmente de abuelitas, etcétera. sí, es que, de hecho, yo terminé de escribir un libro, José Fernando, y mis primeros capítulos, errores con los que nos criaron. Es que si no hubiesen errores, José Fernando, ¿por qué la mayoría del colombiano tiene sobrepeso y obesidad? Si no hubieran Ujú. errores de crianza de esa época, la respuesta es que ellos hicieron más ejercicio que nosotros. Entonces, eso también tiene que ver mucho, porque ellos comieron mucha harina y mucho azúcar, pero hacían mucha más actividad física. Doctor Ujú. Oscar, ¿qué pasa con el azúcar? José Fernando, perdón, ¿qué pasa con la panela? José Fernando, la panela es lo que es
es sacarosa y fructosa, o sea, es azúcar. Sí, aporta vitaminas, o sea, la panela es un alimento porque aporta vitaminas, pero José Fernando, igual va a ser estímulos de insulina. Y si hace un alimento, hace estímulos de insulina, tenderá a subirme de peso. Pero te voy a decir algo para que quede más en el corazón del seguidor. José Fernando, cuando tú caramelizas un azúcar, en este caso el jarabe de la caña de azúcar, o sea, lo sometes al calor, hay una molécula que se libera que se llama acrilamida. Y hay estudios que han evidenciado que la panela tiene acrilamida, un inductor del cáncer. Entonces yo digo, la panela Ay, hombre. y José Fernando, mira José Fernando que cuando yo he hecho esto en mis redes sociales, muchos de mis seguidores y personas que no están en la nutrición o que lo son y de pronto son ortodoxos, dicen cosas como, no, doctor, es que a usted nunca lo alimentaron con panela. No, José Fernando, mi mamá me daba teteros de panela y me echaba para el dolor de oído agua panela. Yo fui criado porque yo soy de Manizales. Ajá, A mí me ajá. criaron con agua panela. Pero Pero ese sí correcto, no lo había lo que escuchado. yo Yo no busco había es llegarle a escuchado mis ese en el seguidores. oído. Sí, José Fernando, los pais, mi mamá, mis abuelos, que tú te hacías una herida y te echaban café. O sea, cosas muy de... Que, bueno, muchas cosas que habría que contar. Pero yo te confieso que el tema de la panela es ese, que es un carbohidrato simple, que Ujú. aporta un poquito de vitaminas y Sí. que tiene acrilamida en su interior. Entonces yo digo, evitemos su consumo si estamos buscando una pérdida de peso exitosa. ¿Sí? Y además estar saludables, porque si dices que todo eso que genera es mejor evitarlo. El número 5, para ya irnos, doctor, a leer las preguntas y poderlas contestar, ojalá la mayoría de preguntas que tenemos ya aquí en este momento. Los invitamos, por supuesto, desde ya a que se conecten con nosotros, a que me sigan @josefdopatino para poder estar sin reserva con varios especialistas, con varias personas que nos pueden inspirar, que aprendamos juntos y que también descubramos sin reserva. Lo escuchamos, doctor, el quinto alimento. José, somos los únicos animalitos que la seguimos consumiendo. ¿Cuál crees que La es? sal. ¿La sal? No, no, ¿verdad? De hecho, el No, no, sodio es no somos los necesario. únicos. Lo que pasa es que en Colombia, lo que pasa es que el sodio se consume mucho. No, ¿sabes cuál es? La leche de vaca. Y peor, la leche deslactosada. Engorda. Y tú me ¿Qué pasa con eso, doctor? dirías, doctor Oscar, Ujú. la leche, José Fernando, desde el punto de vista nutricional, es un carbohidrato, porque el 60% de la leche es azúcar, o sea, es lactosa. Y cuando tú deslactosas la leche, no es que le hayan quitado la lactosa, José Fernando, lo que pasa es que la hidrolizaron. Y resulta que la lactosa es un disacárido, es decir, tiene dos azúcares añadidos. La galactosa y la glucosa. Son dos azúcares que tiene la lactosa. Entonces, al hidrolizarlos quedan libres y esto hace que se absorba mucho más rápido y eleve mucho más la insulina. La leche deslactosada sube más la insulina, tiende a subirte más de peso. Por eso mi recomendación es, si estás buscando perder peso, evita el consumo de leche de vaca. Entonces, resumen, los 5 alimentos que habla el doctor para nuestra salud y además para aprovechar estos momentos de aislamiento en donde pues estamos en nuestros hogares, no consumir 5 alimentos. Son los jugos, eliminarlos, por supuesto, el agua con sal, es decir, las sopas, las cremas, el azúcar, que es el tercero, la panela y la leche de vaca. A más de Así uno es. dejó frustrado y sin, o sea, todo el mercado ahí comprado le va a tocar volver a ir a mercar, doctor. Pero bueno, quiero antes de ir con las preguntas, leerle algo que usted me diga verdad o mentira. ¿Le parece? ¿Hacemos esa Estoy de dinámica? acuerdo. Póngale cuidado. ¿El vino es bueno para la digestión o hace parte de algo que nos han vendido de la industria? José Fernando, ¿tienes diarrea? Consume vino. Es bueno para la digestión, para la diarrea. Tiene bismuto. Perfecto. Hacer 2 horas de digestión antes de meterse al agua, ¿este es una recomendación práctica o realmente es una obsesión de las mamás?
José Fernando, si la persona comió proteína y grasas, es mejor esperar una hora, porque son los que son más lentos para vaciarse del estómago o al intestino. ¿Tú me dices verdadero o falso? ¿Tengo que ser tan concreto? ¿Sí? No, puede decir pues término medio, no hay Bueno. ningún problema, claro. Mire, Yo soy de también los se que me dice que la gusta, fruta después, no lo escuchaba, ¿qué? yo soy de los que me gusta explicar el por qué, porque verdadero o falso, es mejor. No, está bien. Si usted dice falso y la gente se queda, ¿y por qué falso? No, chévere. También se dice que la fruta después de comer o por la noche engorda, ¿esto es cierto? ¿Y es En la malo para noche, la salud? hasta las 3 de la tarde pudiésemos comer frutas, pero en la noche no se come frutas. Doctor, ¿por qué? Porque en la noche no comemos alimentos que aporten energía porque no vamos a salir a correr. José Fernando, para que no me quede en el aire, una cena correcta debe garantizar evacuidad. La mayoría de personas estreñidos son estreñidos porque no preparan su evacuación intestinal la noche anterior. Deben de consumir proteína y deben de consumir nutrientes para el cerebro. Entonces, una cena correcta es proteína, pollo, pescado, vegetales, o sea, fibra, aceitico de oliva y un vaso con agua. Esa es una cena correcta. ¿Otra vez? ¿Carne? Proteína, ¿Proteína? pollo, pescado, que Ujú. son las de más fácil digestión. Vegetales, ojalá verdes, La aceite mitad de del plato de oliva y un vaso vegetales con agua. Muy bien. y un La vaso con agua. proteína Perfecto. El, y aceitito de ujú. oliva. El café antes uno escuchaba que era veneno, que era perjudicial, pero ahora han salido muchos estudios de sus beneficios. ¿Usted qué opina del café? Hace poco, han contado 2 años, salió un estudio que se llama el estudio Coffee. Lo reportó como un muy buen antioxidante porque tiene un ácido, un antioxidante potente que es el ácido clorogénico y lo relacionó con la prevención de enfermedades cardiovasculares. Entonces, el problema del café está en la dosis. Más de 200 miligramos de cafeína es un exceso. Entonces, se propone un mínimo 3 tazas, o sea, máximo 3 tazas de café en el día. Dice, cuando algo dice bajo en grasa o sin grasa, significa que no tiene calorías y que puedo comer la cantidad que quiero. ¿Falso o verdadero? José Fernando, los médicos que estamos en el mundo de la nutrición, eso es falso. Los médicos que estamos en el mundo de la nutrición actualmente no estamos contando calorías, es un concepto devaluado. Porque tú no puedes, José Fernando, tengo una pregunta que tú eres la voz del pueblo. Una cucharada de azúcar, una cucharada de aceite de oliva. El aceite de oliva aporta 9 calorías, el azúcar aporta 4 calorías. ¿Cuál crees tú que engorda más? El azúcar. Porque libera insulina, porque es hormonal y el aceite de oliva aporta más calorías. Efectivamente, engorda más el azúcar. Entonces, hoy por hoy, el concepto de calorías está devaluado. Los médicos del mundo de la nutrición hablamos, si yo controlo tus hormonas, tu cuerpo hace el resto. ¿Los alimentos light son más saludables? Mm -mm. José Fernando, el tema del light quiere decir que tiene 20, 30, 40 o 50% menos azúcar. Los médicos estamos luchando contra evitar el consumo de azúcar. Estamos consumiendo 180 libras de azúcar y eso que poquito. ¿Comer alimentos saludables y sanamente alimentarse bien es costoso? No, ¿Falso o verdadero? eso es falso. ¿Por qué? Porque he escuchado personas que dicen es que es muy costoso alimentarse bien, entonces por eso se compren la papa, la yuca, etcétera. Sí, El ACPM. José Fernando, es comer comida real y comer con horarios concretos. Por ejemplo, si hoy en esta charla te quedó clarito que en la noche no se comen harinas, que hay que evitar los jugos, entonces lo que tú haces es comer la comida en horarios completos. Es que tú puedes comer arroz al almuerzo, no hay problema. Tú puedes comer arepa, tú puedes comer pan, tú puedes comer pollo, pescado, tú puedes consumir mantequilla, que la mantequilla es más saludable que la margarina. Porque la margarina viene de los aceites de semillas y la mantequilla viene de los derivados lácteos. Entonces, José Fernando, es todo proporcionado, es todo el equilibrio, el balance. ¿Tomar zumo de limón en ayunas ayuda a bajar de peso? No va a bajar de peso. José, bueno, que controle la grelina, la hormona de la ansiedad, puede servir. Pero ¿sabes qué es lo mejor si quieren bajar de peso? Una buena opción es que yo la noche anterior cojo semillas de chía, los pongo a remojar y cuando me levanto, eso es lo primero que me tomo. Eso controla la grelina. ¿Recuerdas que es la hormona de la ansiedad? Entonces, yo prefiero semillas de chía y si quieres le agregas limoncito. Y José Fernando, perdóname, sobre el tema Tranquilo, tranquilo.
Como yo digo, no jugos, pero tú sí puedes casquear las frutas. Tú puedes casquear un mango, un limón, una mandarina y agrégalo al litro de agua. Eso sí lo puedes hacer. Ok, o sea, tomar agua saborizada. Sí, con el sabor de la fruta que tú quieras, la casqueas, pero no le saques el zumo. Dice, ¿comer zanahoria mejora la vista? ¿Eso es un Es mito o es rica en una realidad? betacaroteno. Es, los betacarotenos son antioxidantes, favorecen, José Fernando, pero algo importante, el veneno lo hace la dosis. Si tú comes papaya todos los días, te pones amarillo. Entonces, si todos los días vas a comer altas dosis de zanahoria, pues ya no está bien el exceso. El veneno lo hace la dosis. ¿Es bueno lavar el pollo que llevamos a nuestro hogar antes de meterlo al congelador? Sí, es bueno, ¿Lavar el sí, pollo porque eso elimina trae. bacterias? Ujú. Sí, claro, no solamente las elimina, sino que también garantizan el riesgo de contaminación cruzada. Es perfecto. Eso es parte ¿Los del entorno. microondas matan los nutrientes de los alimentos? José Fernando, todo lo que se somete al calor naturaliza las frutas y lo que tú estés cocinando. Entonces, las desnaturaliza y pierde nutrientes, pero no todos, pero se pierden. O No sea está que el relacionado, microondas, ¿sí? referente al microondas al fuego, los dos es lo mismo, igual. Sí, igual están sometiendo al calor y todo que se somete al calor tiende a desnaturalizar. Pero es un mito que el microondas produce cáncer, eso sí es falso. Perfecto. ¿Y existen alimentos afrodisíacos comprobados científicamente? Por ejemplo, la maca. La maca es uno de esos afrodisíacos. El yoimbe también es otra fruta que es afrodisíaca porque aumenta la concentración de espermatozoides. Es decir, Bueno, aumenta vamos la a... testosterona. Ujú. Aumenta la producción de esperma. Ok. Pero la libido también la aumenta porque una cosa es la producción de esperma, que podría servir si usted quiere quedar en embarazo, pero aumenta la libido, José el Fernando, deseo. porque aumenta los niveles de la testosterona puede influir sobre el deseo Ok. sexual. Hay alimentos que favorecen y hay alimentos que no. ¿Como cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, ¿Cuáles José son los Fernando, alimentos comprobados que son afrodisíacos? Por ejemplo, en Cali, un borojó. ¿Eso es verdad o es mentira? ¿El chontaduro, el borojó, qué? José Fernando, los queremos mucho, son muy criollos, tienen muchas vitaminas, pero no hay Sí. ciencia sobre eso. Ciencia sí hay sobre la maca y el yoimbe, ciencia sí hay sobre ellos, pero sobre el borojó y el chontaduro sé que aportan muchos nutrientes y vitaminas, pero recuerda que también incurrimos en que el borojó no lo tomamos con leche, ya es un error, y el chontaduro con limón y sal y miel es un error. Entonces, la idea es no más de 3 o 4 piezas de chontaduro y no hacer borojó con leche. Eso sería lo más recomendado. Me hiciste acordar de algo. Lo que más interfiere con el deseo sexual es el azúcar. Son los alimentos muy cargados de harinas refinadas. De hecho, cuando una persona consume mucho azúcar, el cerebro quiere comer más y lo que pide es comida, no quiere reproducirse. Oh, entendido. Perfecto. Para todas las que tienen problemas con el azúcar, pues pilas ahí. Bueno, vamos a empezar a leer entonces, Doc, las preguntas de ahí para abajo. Ojalá contestarlas muy breves para que cada uno se lleve una impresión de lo que necesita. Cristal no nos está patrocinando, por supuesto, este espacio. No es que hayamos cuadrado todo con el doctor. Dice, Arte de Plata nos dice, ¿qué opina del ayuno intermitente, Doc? Me encanta. 16:08. Última comida 8 de la noche. Al otro día empiezo a comer a las 12. Antes de hacer ayuno intermitente hay que corregir errores y buscar cita médica. Dice, excelente el tema. Si es verdad, algunas mujeres hacemos al marido va a Merck. Total, así es. Se puede tomar el vinagre de manzana. Ya creo que nos lo indicó, pero recordémosle a las personas. El vinagre de manzana se puede tomar una cucharada, se puede tomar antes de cada comida. Disminuye la grelina y ayuda a que calmes la ansiedad por picar y comer de más. Doctor, ¿qué opina sobre la avena en hojuelas para una persona que quiere mantener su peso? Lina H2415 nos pregunta eso. Aquí hay algo muy interesante que yo traía para el chat del día de hoy, es el tema de los desayunos, José Fernando.
Si queremos un desayuno realmente nutritivo, debe de aportar proteína. Es incorrecto que mi desayuno sea avena en hojuelas con leche o con yogur. Necesitamos proteína y la mejor proteína del desayuno se llama el huevo. Me gusta la avena en hojuelas, pero combínala con proteína de origen animal. Doctor, ¿y la leche no es proteína? ¿O el yogur, por ejemplo, combinado ya con la avena? Sí, bueno, ese punto es importante. Hay una diferencia entre leche, queso y yogur. De hecho, nutricionalmente la leche se comporta como un carbohidrato y nutricionalmente. ¿Qué es lo que pasa? Que el yogur, desafortunadamente, muchas empresas le agregan azúcar añadido y ya lo convierten en un carbohidrato. Que si tú consumes un yogur, por ejemplo, un yogur griego, rico en proteína, estaría perfecto. Pero lo que pasa Marcas, es que el Doc, no nos aporte de están proteína. pagando, pero sí chévere saber marcas de yogur que son sanos, que podemos encontrar cualquiera en cualquier lado. ¿Existen ya o no? Sí, sí, por ejemplo, griegos, sin decir marcas, hay muchos. Hay No, no, muchas no, con marcas, marcas, pero al es muy. contrario. El Ah, Sorba, por por ejemplo, ejemplo, hay uno que por ejemplo, a mí me gusta. Lo que pasa sobre el tema de las marcas, yo antes de hablar de marcas invito, fíjate que en tu etiqueta nutricional ese yogur que tú tienes tenga más proteína que azúcar. 20 gramos de proteína, 4 de azúcar, está perfecto. Es ok, correcto. listo. Aquí nos preguntan Silvia Jubaru, que si el live quedará grabado en historias o en IGTV. Claro que sí, en IGTV, en @JosefDeOpatino, si acaban de llegar y no han visto este live completo, hay muchas indicaciones y herramientas claves que nos pueden servir en este momento, que nos ha regalado el doctor Oscar. ¿Cómo se puede consumir las frutas en el día? Dice Natalie 1896. Idealmente 2 o 3 frutas en el día enteras. Enteras. Por ejemplo, el durazno, el kiwi, el melocotón son de bajo índice glicémico, es decir, baja capacidad. Por ejemplo, la misma mandarina son muy buenas opciones. Las fresas son excelentes en un plan de pérdida de peso. Entonces los jugos verdes no, insiste por acá rueda.tamara. En mi mundo y en lo que yo quiero educar a mis seguidores es el proceso de la digestión empieza en la masticación, José Fernando, es que es algo básico. Es algo básico y es natural masticar. Mastica el brócoli, mastica la espinaca, no te la tomes. Dicen que entre más crudo mejor. ¿El brócoli se puede comer crudo? Es mejor al dente sometido al vapor y que quede como tostadito. Es más, Dicen poner a hervir y meterlo 3 minutos después de hervir y chao. excelente. Así es correcto. Dice, por ejemplo, es lo mismo jugo de maracuyá, que si ella puede tomar jugo de maracuyá o ningún jugo. Sí. En Colombia, la idea es ningún jugo. La idea. En Colombia vivimos en un país tropical donde las frutas se venden en los semáforos. Si vamos a un país como por ejemplo, vemos allá que allá no se consume jugo, que no es el hábito, no el francés como Canadá. tal, no le apetece tanto un jugo, por ejemplo. Entonces, la invitación es evitemos la fruta. Y enamórate de la fruta y de un buen vaso de agua, idealmente antes de las comidas principales, si quieres bajar de peso. Eso, si yo, por ejemplo, almuerzo y voy tomando, ¿eso está mal? Mira, José Fernando, que tú hidratas, cuando tú haces eso, hidratas el almidón. Por ejemplo, si tú estás comiendo arroz y agua, hidratas el almidón, o sea, el arroz, y al hidratarlo comienza a hincharse. Y entonces un gran problema es que entre más tengas contenido en tu estómago como es un músculo tenderá a aumentar en tamaño. Y con el paso del tiempo ya no te vas a llenar con la. Cuando tú comes arroz y la hidratas, Mm. vas a hacer que a mediano y largo plazo tu estómago aumente en tamaño y esa sea la causa de sobrepeso a los 50 o 60 años. Entonces lo correcto es agua antes si estás buscando bajar de peso. Ok, acá también. Ay, no, qué pesar. Adiós a las sopas, están tristes. Cocinada, cocinada. Wow, esto es demasiado bueno, qué chévere. Lorena Bacount. Karen, Eliana, dice, al decir
perder peso se refiere más que todo a perder la grasa. Yo soy delgada, pero igual debería evitarlos si yo quiero si no quiero subir grasa. Exacto, ese es un buen punto. Sí, la respuesta es sí, porque la insulina, que es la que se eleva cada vez que tú comes carbohidratos y los alimentos de los que hablamos anteriormente, ella es acumuladora de grasa. Entonces, si tú disminuyes el consumo de esos alimentos, tenderás a bajar porcentaje de grasa y tus músculos se van a conservar, y si comienzas a hacer pesitas, pues comienzas a tener un cuerpo mucho más tierno. Lo que dijimos es para oxidar. Perfecto. A ver, ¿qué otra pregunta tenemos acá? ¿Qué opinión te merece el uso de la stevia? Excelente. José Fernando, mira, el mejor endulzante es el que no se utiliza. Mi teoría, o a lo que yo le apuesto, es que nos debemos de enamorar del verdadero sabor de los alimentos. Porque quien necesita azúcar, perdón, stevia para endulzar el café, no sabe a qué sabe el café. Sí, José Fernando. Entonces, y es más, y si nos vamos a lo fisiológico, José Fernando, el cerebro no se deja engañar. El cerebro dice, viene dulce. Entonces, pide dulce. Tú te tomas tu cafecito con stevia y al ratico vas a querer un pan de bono o una tostadita. El cuerpo te pide dulce porque piensa que tú estás comiendo dulce. Entonces, el cerebro no se deja engañar. ¿Los siropes son buenos? Pregunta Alexas Fabe. Los siropes son una carga de azúcar, de azúcar alta. Por ejemplo, hay uno que es el sirope fructosa, que realmente es una carga alta de dulce. Por ejemplo, el sirope de ágave, que también tiene fructosa y tiene sacarosa. Entonces, la idea es evitar endulzar. Mi invitación es, la stevia es la menos mala, pero lo que yo, por ejemplo, si queremos endulzar, en teoría, ¿sabes cuál sería el mejor? La canela. Agregarle a mi cafecito ¿La canela endulza? estaría perfecto. La Le canela da un endulza, no sé. saborcito, no es que endulce, le da un saborcito diferente. Queremos un sabor diferente al café, agreguémosle canela. Dice acá Magda-Arturo, ¿leche de almendras se puede? Sí, pero fíjate que no tenga azúcar añadido. El problema de todos esos alimentos industrialmente preparados es que las industrias, para que este producto se conserve, tengan azúcar añadido. Entonces, evitemos que tenga azúcar añadido. Nos faltan 2 minutos, tratemos de contestar rápido, por ejemplo, de estos. ¿Los alimentos congelados pierden las vitaminas, doctor? No, se conservan. ¿Proteína en polvo es buena como en la noche para sustituir la comida? No. José Fernando, la nutrición tiene que ser como es y no como nos venden la idea de que debe. Yo reemplazo mi comida por un batido, es un error muy grave de nutrición. La cena Recomendación tiene para que los ser niños como que dijimos sufren de anteriormente. estreñimiento. Actividad física, como mínimo 1 hora. Hidratación, multiplicar 35 por el peso del niño. El consumo de frutas y verduras es muy importante. ¿La sandía es buena para calmar el... La sandía es una fruta de agua, es de bajo índice glicémico y una porción de más o menos 100-150 gramos tenderá a calmarte la ansiedad por comer. Es rica ¿Qué en tal el agua magnesio. de apio? ¿El zumo de apio en ayunas sirve? El agua de apio, coger 1 litro de agua y casquearle apio es ideal, y le puedes agregar canela y jengibre y eso sí te puede ayudar a calmar el hambre. No licuado, sino todo casqueado. ¿Cómo sugieres cocinar los vegetales? 20 segundos. Estamos en conteo regresivo, doctor. Muchas gracias Idealmente, de antemano. idealmente al vapor, 3 minutos. Bueno, doc, no, despídase. Muchas gracias, muy amable. Recuerden seguirme, @JoseFedeoPatino. A ti, José Fernando, gracias. Recuerden seguirme también, Medicina Nutricional Oficial. Gracias a ti, José Fernando, me hiciste muy feliz en esta tarde. Nos volvemos a encontrar y tú me hiciste entre triste y feliz. Muchas cosas de